Continuando con la exposición del proceso en refinería, tenemos en este caso el proceso de reformado catalítico. El reformado catalítico, plataforma denominado así por la empresa UOP que desarrolló el proceso con catalizador de platino, es uno de los procesos catalíticos de mayor importancia y expansión en la refinería moderna. Su objetivo principal es convertir los hidrocarburos de bajo número de octano, parafinas y nafténicos de cortes tipo nafta en aromáticos y nafténicos de mayor número de octano. Como su producto de gran valor, genera hidrógeno de alta pureza alrededor del 90%, utilizado en procesos de hidrogenación y otros usos. Las reacciones químicas principales, en este caso, que conforman el reformado catalítico, tenemos primero la deshidrogenación de nafténicos, que es, por ejemplo, si cuando pasamos de ciclohexano a benceno, la cual es muy endotérmica. Tenemos también la deshidrociclización de parafinas, por ejemplo, pasando de N-heptano a tolueno, y la isomerización, pasamos de una N-parafina a isoparafina. Tenemos también una reacción que es indeseable, que es el hidrocraqueo, que produce formación de moléculas de C1 a C4. Hay un efecto en el equilibrio termodinámico. La baja presión y alta temperatura favorecen la reacción en sentido directo, es decir, la deshidrogenación, pero también favorecen otras no deseadas, que en este caso son reacciones formadoras de carbono. El catalizador, en cambio, la atmósfera de hidrógeno retarda la deshidrogenación, pero minimiza la formación de carbono. En este caso, para el caso cuando tenemos el retardo, podemos poner un ejemplo de la deshidrogenación de metilciclohexano a tolueno y deshidrociclización de N-heptano a tolueno. La reacción, en este caso, para pasar de metilciclohexano a tolueno y de N-heptano a tolueno, la reacción en ese sentido es favorecida por baja presión, en este caso atmósfera de hidrógeno y alta temperatura. Y la reacción de pasar de tolueno a metilciclohexano y de tolueno a N-heptano, es decir, la de sentido inverso, es favorecida por alta presión de hidrógeno. Esto lo que nos indica es que la evidencia, en este caso, el efecto de la presión de hidrógeno en las reacciones. A menor presión de hidrógeno y mayor temperatura se maximizará la deshidrogenación, pero también la formación de carbono en el catalizador como se mencionaba anteriormente. La formación, en este caso, de carbono se reduce aumentando la presión de hidrógeno, pero esta a su vez ralentiza la deshidrogenación. El parámetro de operación se basará en los requerimientos de cada refinería, la cual buscarán el mayor beneficio. Hay que considerar de que al aumentar la cantidad de carbono del catalizador, esto aumenta el costo porque ese catalizador no se recupera. En el siguiente gráfico, pues se puede observar cómo la cantidad del porcentaje de moles de tolueno y en este caso metilciclohexano sobre N-heptano. O sea, lo que nos muestra este gráfico, por ejemplo, es la cantidad, en este caso, del porcentaje molar que hay, en este caso, en el sistema, en función de la presión atmosférica de hidrógeno. Como se mencionaba, cuanto mayor es la cantidad de presión de hidrógeno, menor será la presencia, en este caso, del sentido directo de la reacción, y mayor será la presencia en sentido inverso. A continuación tenemos el análisis FONA, que corresponde a en este caso, a un análisis analítico de parafinas, olefínicos, nafténicos y aromáticos. En este caso, si introducimos una carga con 50% de parafínicos, 5% de olefínicos, 35% de nafténicos y 10% de aromáticos, el producto reformado, luego este proceso le entregará aproximadamente 30% de parafínicos, los olefínicos desaparecerán, y en este caso los nafténicos solo corresponderán a un 10%, y en su mayoría se habrán formado, en este caso, aromáticos, que son productos o moléculas de mayor número de octano, que es lo que se busca en este proceso. El catalizador empleado en este proceso es bifuncional. La alumina actúa como ácido de Lewis, es decir, favorece una catálisis ácida, promueve la isomerización y el craqueo suave. Y el platino como metal de transición con coordinación incompleta, este es un catalizador de oxidorreducción, promueve la deshidrogenación e hidrogenación. La configuración electrónica del platino explica su alta actividad catalítica. En los centros activos del platino se producen reacciones de oxidorreducción por transferencia de electrones con los hidrocarburos, formando partículas neutras similares a los radicales libres. La deshidrogenación de parafinas da mezcla de olefinas isómeras. Si las olefinas formadas ciclan sobre la alumina, se obtienen aromáticos. Si no ciclan, se hidrogenan o polimerizan. Los catalizadores industriales modernos son bimetálicos o polimetálicos. Pueden estar formados de platino y otros metales que mejoran la estabilidad, la selectividad o el rendimiento y permiten reducir la presión del proceso. Es decir, como antes mencionaba, favoreciendo la deshidrogenación, y aunque forme carbono, al tener otros metales se puede permitir en este caso reducir la presión. La acidez de la alumina, por su parte, se mejora con promotores como flúor o cloro. En esta tabla periódica se muestra en este caso los posibles metales que pueden estar asociados en este caso con el catalizador de platino. Como ya se mencionó, pueden ser bimetálicos o polimetálicos.
Ahora entremos a la descripción del proceso por equipos. Primero tenemos la sección de pretratamiento, es decir, reactor de hidrotratamiento. Previo al reactor de formación se procede a un pretratamiento de hidrogenación con catalizador de sacrificio de alumina, cobalto y molibdeno, que tiene un menor costo. El agua es absorbida sobre este catalizador, los metales pesados se depositan, los compuestos de azufre y nitrógeno se eliminan. El objetivo en sí es depurar la carga para preservar el costoso catalizador de platino de los reactores principales. El agua a la carga produce pérdidas de cloro como ácido clorhídrico, causando la corrosión al condensar. La siguiente etapa en este caso es la del calentado en los hornos de calentamiento. El horno primario lleva la carga a la temperatura de reacción de aproximadamente 500 grados Celsius. La reacción de deshidrogenación en el primer reactor es fuertemente endotérmica, por lo que la temperatura cae significativamente. Se requieren hornos de recalentamiento entre reactores para devolverle a los 500 grados Celsius, debido a que, como se mencionó, la deshidrogenación es endotérmica. Al salir la carga del primer reactor, esta habrá bajado mucho su temperatura. Dado que el primer reactor recibe todas las cicloparafinas de la carga, es decir, esta es la reacción más endotérmica, tiene menos catalizador para lograr uniformidad en el efecto térmico. Luego pasamos en este caso a los reactores. Estos pueden ser múltiples en serie, pero son de lecho fijo. El proceso semi-regenerativo a alta presión utiliza una serie de 3 o 4 reactores de lecho fijo con catalizador en forma de pastillas. En el primer reactor la reacción principal es la deshidrogenación, la cual es endotérmica. En los reactores siguientes predominan la deshidrociclización y la isomerización. El hidrógeno producido se recircula al proceso para mantener la atmósfera reductora y minimizar la formación de carbono sobre el catalizador. En este proceso de recircular tenemos en este caso lo que es el separador de hidrógeno. Los efluentes del último reactor ingresan a un separador donde se divide el hidrógeno de recirculación que retorna a los reactores del hidrógeno excedente de alta pureza, alrededor del 90%, que se deriva a unidades de hidrogenación. La relación hidrógeno-carga representa aproximadamente el 1% volumétrico de la carga total procesada. Una vez los productos salen de los reactores, estos pasan por una torre estabilizadora o debutanizadora. El hidrocarburo líquido reformado ingresa a la torre estabilizadora donde se separan los gases livianos, es decir, principalmente los carbonos C1, C4 formados por hidrocraqueo, de la nafta reformada. Esta nafta contiene los aromáticos benceno, tolueno y xilenos, y la nafta de alto octanaje que constituye el producto principal del proceso. Ahora hablemos de los catalizadores y su recuperación. El catalizador de reformado de platino es el más costoso de la refinería. Su preparación industrial es objetivo de patentes y secretos industriales, pero todas las técnicas son variantes de un patrón general. Primero, la precipitación de la alumina de una solución de cloruro de aluminio, adición de ácido clorhídrico o fluorhídrico para estabilizar la acidez, mezclado con solución de platino coloidal obtenido por pasaje de ácido sulfhídrico o ácido cloroplatínico. Secado del resultado con pasaje de hidrógeno hasta 500 grados Celsius. El contenido de platino metálico depositado con esponja sobre la alumina es de 0.1 a 1% en peso. También tenemos que considerar en este caso los venenos del catalizador. Uno de ellos es el agua. El agua provoca pérdida de cloro como ácido clorhídrico, que provoca corrosión y pérdida de acidez. Compuestos de azufre y nitrógeno, pero estos usualmente se eliminan en el pretratamiento. Arsénico y otros metales que son venenos irreversibles, es decir, una vez que estos reaccionan con el catalizador no puede regenerarse y se vuelve inservible. Tenemos el carbón depositado. Este veneno, como se mencionaba, puede aumentarse o disminuirse según la atmósfera de hidrógeno, es reversible. Es la principal causa de desactivación de la operación cuando el catalizador pierde la eficiencia debido a la formación de carbono. En la regeneración del catalizador tenemos un proceso semi-regenerativo. El primer paso es desconexión de la entrada de carga, el hidrógeno y lavado con nitrógeno inerte. Luego, un reemplazo gradual de nitrógeno por aire desde 0.5% hasta 2% de oxígeno. Y tenemos también que el carbono del catalizador se elimina mediante un quemado controlado, con control estricto de temperatura de alrededor de 200 a 300 grados Celsius, inicial con un aumento gradual. El control de temperatura es crítico, puede dañar el catalizador y los tubos metálicos del reactor. Tenemos también la reposición de cloro mediante la adición a la carga de algún cloruro orgánico, por ejemplo dicloretano, para recuperar la acidez de la alumina. El tiempo de operación entre regeneraciones en el proceso semi-regenerativo varía entre 3 y 24 meses, dependiendo de la severidad del proceso y la presión de hidrógeno. La vida útil y recuperación final en este caso, las sucesivas regeneraciones no llevan el catalizador a sus niveles iniciales de rendimiento debido a la sinterización de la alumina, es decir, agrandamiento de cristales de platino y reducción de la superficie específica. Al alcanzar valores acordados de rendimiento mínimo, se renueva el inventario total de catalizador. La carga agotada se envía al fabricante, quien evalúa el contenido de platino y otorga un crédito sobre el costo de la nueva carga.
En el siguiente gráfico observamos, en este caso, ya un diagrama del proceso de este caso el reformado catalítico, una unidad básica del reformado catalítico. En este se observa cómo después tenemos primero un horno primario que eleva a los 500 grados Celsius, como se mencionaba anteriormente. Luego de la primera reacción, donde se produce la reacción más endotérmica, tenemos hornos, en este caso, que vuelven a elevar la temperatura, en este caso de vuelta a los 500 grados Celsius. Tenemos en este caso dos hornos regenerativos. También tenemos la torre estabilizadora o desbutanizadora. También tenemos el separador de hidrógeno y tenemos la recirculación del hidrógeno. En la siguiente imagen tenemos una unidad, en este caso de reformado catalítico, la cual pues muestra todos estos equipos, es muy compleja de ver. También tenemos, por ejemplo, en esta tabla tenemos los tipos de procesos según la forma de regeneración del catalizador. Tenemos el continuo, que a baja presión, el modo de regeneración es continuo, la presión de hidrógeno es baja, la ventaja es que maximiza la actividad, aumenta el rendimiento y produce menos carbón. Desventaja es que es mayor costo de instalación y operación. Tenemos el cíclico, regenerativo alterno, reactor alternativo en regeneración, es decir, de ciclos de 24 a 48 horas. La presión de hidrógeno es baja o media, es producción continua sin parar la unidad, pero tiene un alto costo y una complejidad operativa. Tenemos el semi-regenerativo, que es de alta presión. Tenemos una parada periódica de la unidad de 3 a 24 meses. La presión de hidrógeno es alta. Tenemos un bajo costo de instalación y periodo fuera de servicio. Esa sería su desventaja porque cuando se tiene que limpiar el catalizador, pues se hace una parada de planta. Y tenemos en este caso, en esta tabla se muestra principalmente los parámetros de operación para el proceso semi-regenerativo. Tenemos que la temperatura de operación es de 470 a 525, usualmente 500 grados. La presión, en este caso de 10 a 40 con catalizador de platino, 10 de molibdeno, 12 de cromo y 30 de este cobalto y molibdeno, que es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. En este caso tenemos la velocidad espacial. Tenemos también el contenido de platino del catalizador, que va desde 0.1 porcentaje de peso hasta el 1%. Tenemos el hidrógeno producido por volumen de carga, que es aproximadamente el 1%. La pureza del hidrógeno oxidante es del 90%. Tiempo entre regeneraciones es de 3 a 24 meses. El calor de deshidrogenación de nafténico es de 400 a 700 kJ por cada kilogramo. El calor de deshidrociclización de parafina es de aproximadamente entre 300 y 380 kJ por cada kilogramo. En esta tabla tenemos las condiciones operativas según el tipo de catalizador. Tenemos que para un catalizador bifuncional de platino y alumina, tenemos que la presión está entre 10 y 40 kilogramos por centímetro cuadrado, con una temperatura de 450 a 510. La velocidad espacial es de 15. Tenemos para uno de molibdeno, que la presión debe ser de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, la temperatura es 480 a 510, y la velocidad espacial es de 5. Tenemos también el cromo de 12, la otra es 510, 560 y 7 en la velocidad espacial. Para un catalizador de cobalto y molibdeno tenemos que la presión es de 30 y la temperatura en este caso será menor, de 430 a 480, con una velocidad espacial de 10. En esta gráfica se muestra, en este caso, estas gráficas lo que nos permiten son observar las variables operativas clave. Entre ellas se encuentra el rendimiento del reformado, que el rendimiento del reformado varía con el número de octano. Para ello se debe recordar que el número de octano está relacionado con moléculas cíclicas de deshidrogenación de parafina. Es decir, que la gráfica de la izquierda nos dice, la gráfica esta, nos dice que las moléculas de mayor octanaje representan una menor cantidad del porcentaje de reformado y las de menor octano, aproximadamente el 75, están en mayor presencia. La gráfica de la derecha muestra cómo varía el porcentaje de reformado RON 95 del proceso en dependencia del número de naftas y compuestos aromáticos presentes inicialmente en la carga que entra al proceso. Cuanto menor es el porcentaje de aromáticos y nafténicos, menor porcentaje de reformado obtenemos y mayor porcentaje de compuestos hay en la carga inicial y si mayor porcentaje hay de compuestos en la carga inicial, mayor será el rendimiento de reformado. Al hablar de las cargas, estas cargas que se introducen al reformado se pueden seleccionar según el producto, de este caso deseado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, en este caso, producir el compuesto como el benceno, escogeríamos un corte que en este caso tenga un punto de ebullición entre 60 y 85. Si quisiéramos que el producto principal fuera tolueno, elegiríamos un corte de 85 a 105 grados Celsius. Y si quisiéramos silenos, tendríamos que escoger un corte de mayor punto de ebullición entre 105 y 140 grados Celsius. Para la nafta de alto octano, es decir, maximizando tolueno y sileno y minimizando benceno, tendría que ser un corte, en este caso, entre 85 y 180 grados. Para una mezcla completa con benceno y aromáticos, pues se tendría que seleccionar un corte que va desde los 60 hasta los 180 grados Celsius o incluso hasta los 220 grados Celsius.
En este caso no se procesan hidrocarburos por debajo del 60%, es decir, con átomos menos de 6 carbono. Estos no producen aromáticos, aumentan el rendimiento, en este caso de gases, y ya suelen tener en este caso, un número de octano aceptable, alrededor de 70. Procesar por encima de 180 aumenta la formación de carbón, es decir, que hace que el tiempo entre regeneración del catalizador sea menor y puede disminuir el octano del producto. Ya concluyendo, tenemos un balance, por ejemplo, para un proceso de una refinería, la cual tiene una unidad, en este caso, de craqueo catalítico, en este caso también de coque. También tiene una unidad de reformado, obviamente tiene su torre de destilación y tiene su unidad de vacío. En este diagrama se observa en este caso que se introducen a iguales cantidades dos tipos de crudo, un crudo normal, que corresponde a la letra N, y un crudo reducido. Para cada proceso habrá un diferente rendimiento según el crudo. Por ejemplo, para el crudo, en este caso reducido, se tiene un rendimiento del 10%, mientras que para el crudo normal se tiene un rendimiento del 25%, en este caso para la unidad de topping. Y los números que están en este caso en cursiva corresponden a la salida, es decir, a la cantidad, en este caso de flujo, el crudo normal. Y los que son, pues están en letra normal, es decir, no están inclinadas ni en cursiva, corresponde al crudo reducido. Como balance en general, en este proceso, en este balance de masa, se obtiene que, por ejemplo, para el naftas del crudo reducido se obtuvo 4.110 metros cúbicos al día y el normal 5.325, dando un total de 9.435, que es alrededor del 47.20% de los productos o total obtenidos. Del queroseno más gas oil se obtuvo un total de 5.455 metros cúbicos al día, es decir, un 27.20% de los productos total al día obtenidos. Tenemos que para el full oil tenemos que 4.140 metros cúbicos al día, correspondiendo a un porcentaje del 20.70%. Tenemos el coque, que en este caso es de 970 metros cúbicos al día, que corresponde a un 4.90%. Tenemos otra vez, en este caso, el total producido es de unos 20.000 metros cúbicos al día, siendo la mayor cantidad de productos, en este caso obtenido las naftas, que por obvias razones es el producto que más se comercializa. Entre uno ya entra en la parte legal y de normativa, bueno, saltando directamente a las normas técnicas obligatorias nicaragüenses, es decir, la NTON, tenemos en este caso esta tabla, la cual resume, en cierta manera, todas las normas técnicas obligatorias, en este caso para la industria petroquímica nacional. Tenemos, por ejemplo, la norma técnica ambiental obligatoria nicaragüense para la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. Tenemos la norma técnica y de seguridad para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, la norma técnica para el manejo y eliminación de residuos sólidos peligrosos. Tenemos también la norma técnica obligatoria nicaragüense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso para estaciones de servicio y automotor y para el manejo ambiental de aceites y lubricantes usados. En esta tabla también podemos observar, por ejemplo, el alcance que tiene esta normativa. Y bueno, y ya introduciéndonos en algo más crítico, tenemos también lo que son los impactos ambientales que tiene en este caso el procesamiento, en este caso las refinerías. Por ejemplo, si empezamos por el impacto sobre la calidad de aire, tenemos primero que mencionar las emisiones de óxido de azufre, como dióxido de azufre y trióxido de azufre. Esto se produce mediante unidades de recuperación de azufre, quemadores de craqueo catalítico, es decir, la regeneración y la combustión de full oil residual. Estos producen lluvia ácida que acidifica los suelos y por de agua, irritación del tracto respiratorio, contribuye a la formación de material particulado secundario, es decir, sulfato de amonio. Tenemos también las emisiones de óxido de nitrógeno, material particulado, tenemos compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, en este caso metano. Tenemos también emisiones de ácido sulfídrico, esto principalmente en procesos de hidrotratamiento, en los despojadores, en el tratamiento de aguas amargas. Este gas es muy tóxico, con coloración característica, con olor, en este caso característico o podrido, altamente peligroso para la salud humana, incluso en bajas concentraciones. También tenemos en este caso los impactos en el recurso hídrico, tenemos aguas aceitosas y en este caso las aguas del proceso también, aguas amargas, que las cuales contienen ácido sulfídrico y metano, y ácido y amoníaco disuelto. Este amoníaco disuelto es el que se produce, por ejemplo, para la neutralización de la acidez, en este caso en el topping de la torre de destilación. Tenemos en este caso otros problemas que pueden suceder: derrames accidentales de crudo y derivados, efluentes de la unidad de tratamiento de aguas residuales que deben ser tratados. Tenemos también contaminación de aguas subterráneas. Esta contaminación de acuíferos se produce por el VTEX, es decir, hidrocarburos de petróleos totales.
de difícil remediación y costo elevado. Es decir, que una vez que se produce este desastre, en este caso los recursos hídricos, el costo para tratarlo es elevadísimo y es muy, muy difícil de tratar. Es decir, que se debe tener una prevención y no una reparación. Tenemos también eh, los impactos sobre el suelo y subsuelo. Tenemos la contaminación por hidrocarburos, que es principalmente producido por derrames de crudo y derivados durante operaciones normales, mantenimiento y accidentes. Residuos sólidos peligrosos, es decir, catalizador gastado, lodo aceitoso, arena impregnada y envases químicos. Deforestación y pérdida de hábitat, es decir, pérdida de cobertura vegetal, destrucción de hábitat de fauna, incremento de la erosión hídrica y eólica del suelo. Impacto visual y paisajístico, es decir, las refinerías principalmente son gigantescas, es decir, alteran el paisaje natural urbano circundante, lo que genera un impacto negativo en el turismo y la calidad de vida de las comunidades aledañas. Una manera de lidiar, en este caso, o mitigar los impactos, por ejemplo, para el aire, tenemos los catalizadores gastados, que se deben de usar un almacenamiento temporal en contenedores herméticos debidamente etiquetados. Para la mitigación de impactos sobre, por ejemplo, el recurso hídrico, tenemos, por ejemplo, para aguas ácidas del proceso, tenemos segregación de corrientes según nivel de contaminación, es decir, reciclaje de agua del proceso. Ahí está la norma nicaragüense de referencia para, en este caso, el tratamiento de todas estas aguas. Tenemos agua amarga, que también está el decreto de la NTON, es decir, lo que manda la norma nicaragüense, la prevención de derrame, los efluentes finales y las aguas subterráneas. Para en este caso, para la mitigación, en este caso, el impacto sobre el suelo, tenemos que para los catalizadores gastados, estos se deben almacenar temporalmente en contenedores herméticos, debidamente etiquetados, enviar a gestores autorizados para recuperar, en este caso, los metales. Tenemos también para los lodos aceitosos, utilizar centrifugación para recuperar hidrocarburos, tratamiento biológico e incineración en condiciones controladas. Para los suelos contaminados con hidrocarburos, tenemos la bioremediación en el sitio, es decir, estimulación microbiana, extracción de vapores de suelo e inmovilización. Para los aceites lubricantes usados tenemos que hacer entrega a gestores autorizados de aceites usados, prohibir la mezcla con otros residuos o prohibir también el vertimiento en alcantarillas y cuerpos de agua. La deforestación y pérdida de hábitat, tenemos que hacer que las refinerías minimicen el área de afectación o compensar de alguna otra manera, en este caso, para la biodiversidad, en este caso del país. Ya para finalizar, tenemos que, por ejemplo, para las normativas de seguridad, tenemos, por ejemplo, los elementos, las normas, tenemos que hay normativas de seguridad, equipos de protección personal, EPP y seguridad en los procesos. Por ejemplo, la norma OSHA dice que estipula la gestión de la seguridad de procesos, regula el manejo de sustancias altamente peligrosas para prevenir liberaciones catastróficas o químicos o hidrocarburos. Tenemos la API RP 754, que es una indicadora de seguridad de procesos para la industria de refinación de petroquímica, clasificando los eventos en niveles Tier 1 a Tier 4. Tenemos, por ejemplo, para la protección personal, la ropa ignífuga, que son overoles o trajes con clasificación NFPA 2112, diseñados para resistir el fuego repentino y no derretirse sobre la piel. Tenemos la protección respiratoria, mascarilla para gases ácidos orgánicos o equipos de respiración autónoma para áreas con presencia de ácido sulfhídrico, monitores de gases portátiles, dispositivos personales que alertan en tiempo real sobre la deficiencia de oxígeno y niveles de gases de combustible. LPP básico industrial, es decir, casco dieléctrico, botas con punteras de protección, resistente a hidrocarburos, lentes de seguridad, protección lateral y guantes de nitrilo Kevlar. Y tenemos también para la seguridad del proceso sistemas de instrumentación de seguridad y válvulas de alivio de presión, que son depósitos mecánicos esenciales en recipientes a presión para limpiar el exceso de gas hacia la antorcha en caso de sobrepresión. Esto sería todo en este caso para la industria petroquímica. Muchas gracias.